Hola a todos, soy el Dr. Beller. Hoy te quiero hablar sobre la nueva guía que fue actualizada el día 11 de marzo de este año sobre alergia y vacunas. La guía fue actualizada por el Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología y ella tiene como base las recomendaciones del CDC. ¿Y por qué esto es importante? Si bien la guía habla específicamente de las reacciones alérgicas y las recomendaciones contra la vacuna de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, que son las que se están aplicando actualmente en los Estados Unidos, generalmente los otros países toman como esqueleto o como también una guía esta para aplicarla a sus vacunas. Ahora, cada vacuna específica tiene su propio protocolo y hay que seguirlo en el lugar en donde vos te encuentres. Primero, ¿las alergias son frecuentes en las vacunas? Bueno, en general ocurren con una frecuencia de 1,3 por millón de personas. Y acá me refiero a la anafilaxia, una reacción alérgica grave, ¿sí? Esta es más o menos la frecuencia de las vacunas en general. Ahora, después que se autorizaron estas vacunas para su uso en diciembre del 2020, y me refiero a Pfizer y Moderna, hasta el 29 de enero del 2021 se reportaron los siguientes números. En relación a la Pfizer, 5 casos por millón de individuos. Y en relación a la Moderna, 2,5 casos por millón de individuos. Fíjense, la frecuencia es mayor que con las vacunas en general. Por eso los médicos tenemos que estar muy atentos a esto y tenemos que seguir las recomendaciones de los expertos. Dentro de estas nuevas recomendaciones se incluyen las contraindicaciones, o sea, quienes no pueden recibir estas vacunas. También se incluyen las precauciones, o sea, aquellos que pueden recibir la vacuna, pero tenemos que mantenerlos en observación por un periodo como una medida de precaución. Y también se incluyen algunas recomendaciones muy curiosas. Por ejemplo, hay personas que tienen rellenos dérmicos. Para rellenarse, por ejemplo, las mejillas, los labios, se incluyen recomendaciones específicas para estas personas porque hay algunas reacciones que pueden ocurrir. También se incluyen recomendaciones sobre una reacción muy especial, que si bien es rara, que se llama el brazo de la COVID-19. Se los voy a explicar a continuación. Primero, lo más importante, quienes no pueden recibir estas vacunas, y existen dos grupos, se los voy a poner acá. Las personas que tienen una alergia conocida a la vacuna, por ejemplo, aquellos que se aplicaron la primera dosis y les dio una reacción de hipersensibilidad o una reacción anafiláctica, no deberían aplicarse la segunda dosis y todos ellos deberían ser derivados al alergista. Y acá hay una cuestión importante para entender. Es contraindicado, incluso si tuvieron una reacción de hipersensibilidad que no fue lo suficientemente grave para requerir un tratamiento de emergencia. En las reacciones de hipersensibilidad se refieren a todas aquellas que ocurren dentro de las primeras 4 horas tras recibir la vacuna. Y acá se pueden incluir, por ejemplo, urticaria, que son manchas en la piel de manera difusa, un rash difuso en el cuerpo, edemas, o sea, hinchazos en diferentes partes del cuerpo, la boca, los labios, las extremidades. Y acá también se incluye una reacción que es un poco más severa, que es el broncoespasmo. Entonces, alergia severa, anafilaxia o reacción de hipersensibilidad, cualquiera sea su severidad, dentro de las primeras 4 horas de recibir la primera dosis, no tiene que recibir la segunda dosis. Ahora, esta guía también aclara una cuestión importante. Si, por ejemplo, el paciente tiene contraindicación a las vacunas de ARNM, y me refiero con esto a Pfizer y Moderna, ellos podrían administrarse 28 días después y siempre y cuando sea primero evaluado por un alergista o un inmunólogo, la vacuna de Johnson Johnson, que es una vacuna de adenovirus. O sea, si se puso la primera dosis de Pfizer o Moderna y tuvo una reacción anafiláctica, se lo manda con un alergista y, según su evaluación, 28 días después
podría administrarse la Johnson & Johnson. Y también viceversa. Lo contrario también es verdadero. Eso con respecto al primer punto. Ahora, la segunda gran contraindicación es una persona que tenga alergia severa conocida a los componentes de las vacunas, cualquiera de ellos. Y los principales acá que se incluyen, que se saben que causan reacciones alérgicas graves, anafilácticas, es el polietileno-glicol y el polisorbato. El polietileno-glicol es un componente estabilizador de las vacunas de tipo ARNM, Pfizer y Moderna. Y el polisorbato es un componente que se aplica junto con la vacuna Johnson & Johnson. ¿Qué cambió en esta guía? La guía anterior decía que los pacientes que, por ejemplo, tenían alergia severa conocida al polisorbato no podrían recibir ni la vacuna que tenía ese componente, ni tampoco las vacunas que tenían polietileno-glicol. ¿Por qué? Porque existe una reacción cruzada entre estos componentes. La alergia de uno podría provocar alergia del otro. Ahora, esta guía cambió. Ya no es más una contraindicación, ahora es una precaución. ¿Cuál es la diferencia? Y en palabras simples, si el paciente, por ejemplo, tiene una alergia severa conocida al polisorbato, podría recibir una vacuna de tipo ARNM, no es más contraindicación. Pero esos pacientes deberían ser observados por lo menos 30 minutos después de recibir la vacuna. Y también, siempre que fuera posible, derivar a estos pacientes antes de recibir la vacuna a un alergista o un inmunólogo para una mejor evaluación. Bien, ahora que conocemos las dos grandes contraindicaciones, les voy a hablar de cuáles son las precauciones y les voy a hablar de lo que ustedes tanto quieren escuchar, de qué pasa con los pacientes que son alérgicos a otras cosas, como por ejemplo penicilina, aspirina, látex, qué pasa con los que son alérgicos a las comidas o a diferentes sustancias ambientales. Les voy a borrar esto y les voy a hablar de eso a continuación. Veamos aquí entonces otras recomendaciones de la guía. Como en la guía anterior ya figuraba, estas vacunas deben ser administradas en centros de salud que estén preparados. ¿Preparados para qué? Para tratar una reacción anafiláctica. El lugar tiene que tener las condiciones mínimas de recursos tanto humanos como tecnológicos para poder administrar adrenalina, para poder nebulizar al paciente, para poder monitorizar y para poder intubar al paciente caso fuera necesario. ¿Y qué más se recomienda? Todos los pacientes deben ser observados después de aplicarse la vacuna, ya sea por 30 minutos o por 15 minutos. ¿Quiénes deben permanecer en el centro de salud por lo menos 30 minutos? Aquellos que tengan una reacción de hipersensibilidad inmediata, aquella que ocurre antes de las 4 horas, ya sea a cualquier vacuna, cualquiera, ¿sí? O a cualquier terapia inyectable. Cualquier terapia inyectable, ya sea intravenosa, intramuscular o subcutánea. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vos sos alérgico a la penicilina se puede administrar inyectable, la penicilina G-benzatínica, por ejemplo, para tratar la faringitis. Si tenés alergia que se administra por vía intramuscular, si tenés alergia a esa forma de administración, a ese medicamento, no es una contraindicación para aplicarse esta vacuna, pero es una precaución, te tienen que observar por lo menos 30 minutos. Y ahora, por ejemplo, si alguna vez te pusieron cualquier medicamento por vía subcutánea y tuviste una reacción de hipersensibilidad, tampoco es una contraindicación, pero debes permanecer por lo menos 30 minutos después de ponerte estas vacunas. También aquellos pacientes que tienen contraindicación para otra vacuna, ¿sí? Ya lo dice acá, pero la guía lo refuerza nuevamente en un ítem separado. Y acá vuelve a mencionar que, por ejemplo, si tuviste una reacción de hipersensibilidad contra la vacuna de Johnson & Johnson, podés aplicarte la vacuna de tipo ARNM como Pfizer o Moderna, pero debes pasar por un alergista o un inmunólogo y deberías administrarla por lo menos 28 días después de la primera dosis. También es una precaución y no una contraindicación aquellos individuos que tienen una anafilaxia de cualquier otra causa. Si tuviste una reacción anafiláctica por cualquier motivo, no es una contraindicación para aplicarte estas vacunas, pero debes permanecer en observación por 30 minutos. Por ejemplo,
tuviste una reacción anafiláctica a la picada de una abeja, ¿sí? O a los pelos del gato. No es una contraindicación, pero debes permanecer en observación por 30 minutos. Todas las demás personas que no se incluyen en estos ítems deben ser observados por lo menos 15 minutos. Ahora, y seguro es esto lo que vos querés saber, ¿qué ocurre con las personas que tienen alergias comunes? Por ejemplo, alergia a las comidas, al látex, a los medicamentos por vía oral, cualquiera que sea, aspirina, amoxicilina, cefalexina, cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Qué ocurre con esas personas? Esas personas no tienen contraindicación para aplicarse estas vacunas, pero deben ser observados por lo menos 15 minutos. Y te doy un ejemplo más clásico. Por ejemplo, yo soy alérgico al camarón. ¿Tengo contraindicación? No. ¿Me puedo aplicar la vacuna? Sí, pero debo ser observado por lo menos 15 minutos. Y acá se aplica un principio muy importante de la alergia y la inmunología. Que vos seas alérgico a alguna comida o algún remedio por vía oral no te hace que tengas alergia a estas vacunas. Bien, ya hablamos de las contraindicaciones, ya hablamos de las precauciones, los que tienen que observarse por 30 minutos, y ya hablamos de los que tienen alergias comunes. Ahora veamos las últimas recomendaciones y algunas curiosidades que tiene esta guía. Bien, ¿qué ocurre con los pacientes inmunocomprometidos? Un paciente trasplantado o un paciente con lupus que está tomando corticoides. Estas vacunas, tanto las de ARN como la vacuna de Johnson & Johnson, no son contraindicaciones. En estas personas se pueden aplicar estas vacunas, siempre hay que discutirlo con su médico de cabecera primero, porque, o sea, esto yo les digo en general, pero cada caso es un caso, hay que verlo de manera individualizada, pero en general estos pacientes pueden recibir la vacuna. Ahora, hay que explicarle al paciente que los estudios de fase 2 y fase 3 no se incluyeron estos tipos de pacientes. Entonces, los médicos no sabemos si tras aplicarse la vacuna van a poder formar una respuesta inmune fuerte. No sabemos el grado, la magnitud de la respuesta inmune que va a ser generada. Esto tiene que quedar muy claro, pero no es contraindicación. ¿Qué ocurre con las personas que tienen rellenos dérmicos? Por ejemplo, como procedimiento estético para el aumento de las mejillas o de los labios. Bueno, tras la aplicación de estas vacunas, hubo reporte de hinchazo alrededor de estos rellenos dérmicos. Estos hinchazos fueron temporarios, no ocurrió nada grave y se solucionaron de manera espontánea o con la utilización de corticoides pocos días después. Entonces, los rellenos dérmicos no son contraindicación para la aplicación de estas vacunas. Ahora, esta guía incluye una reacción rara que puede ocurrir, que hay que abrir los ojos y hay que saber reconocerla, que es el brazo de la COVID-19. Pero antes les quiero hacer un paréntesis. Tras la aplicación de estas o cualquier vacuna, pueden ocurrir reacciones locales. Dolor, hinchazo, enrojecimiento, dificultad para mover un poco el brazo por el dolor, aumento de los ganglios, de los ganglios de la axila, por ejemplo, o los ganglios infraclaviculares. Y esto se produce por la reacción inmunológica que está ocurriendo en nuestro cuerpo. También pueden ocurrir reacciones sistémicas, o sea, que ocurren más allá del sitio de inyección, como fiebre, escalofrío, malestar, dolor muscular, dolor articular. Ninguna de estas reacciones son reacciones alérgicas y no contraindican la aplicación de la segunda dosis. Cerramos el paréntesis y les voy a hablar de esta reacción, el brazo de la COVID-19. ¿Qué es esto? Fíjense. Hay personas que pueden desarrollar esta reacción. Por ejemplo, acá tras la aplicación de la vacuna en este lugar, muchas personas sufren de un enrojecimiento o un rash difuso en el mismo brazo. Puede hincharse todo el brazo, puede quedar todo rojo, puede doler, puede picar. Esto se llama el brazo de la COVID-19. Esto no es una reacción mediada por inmunoglobulina E, o sea, no es una reacción alérgica de hipersensibilidad inmediata. Esto es una reacción de hipersensibilidad tardía y también ocurre porque otras partes de nuestro sistema inmunológico se está activando. Lo que les quiero decir con esto es que esta reacción no contraindica la segunda dosis. Seguramente que si tuviste esta reacción, tu médico te va a tratar con analgésicos comunes o quizás te dé antihistamínicos, corticoides, dependiendo de la severidad, y posteriormente, cuando llegue la hora de la segunda dosis, te digas que te lo apliques en el otro brazo. O sea, esta reacción
que es rara, puede asustar mucho y no contraindica la aplicación de la segunda dosis. Bien, esto fue el resumen con los conocimientos disponibles hasta el momento de la alergia y las vacunas de la COVID-19, siempre teniendo como base las recomendaciones del CDC. A medida que los conocimientos se vayan actualizando, también vamos a actualizar este video. Espero que te haya resultado informativo, que te haya gustado, compártelo con tus amigos, dale un like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.